Y bienvenidos todos los que se están conectando a esta hora. Les contamos que en los últimos años los venezolanos en Estados Unidos no solo se han consolidado como una diáspora influyente, sino que también comienzan a ser vistos como un bloque político relevante en estados claves. Paralelamente hemos visto un cambio en el tono de la Casa Blanca respecto a Venezuela y una creciente movilización legislativa en torno al TPS. Hoy queremos conversar con Ernesto Ackerman sobre el impacto electoral de los venezolanos, las propuestas que avanzan en el Congreso y los desafíos que enfrenta esta comunidad. Bienvenido, don Ernesto, qué gusto saludarlo. Gracias, muchas gracias, Laura. A ver, en estados como Florida, los venezolanos con su ciudadanía o residencia legal tienen un peso importante, ¿no? Como electores. Cada vez más campañas los incluyen en sus discursos políticos y la visión sobre la crisis en Venezuela también incide en temas de política exterior, migración y democracia. ¿Considera usted que los venezolanos en Estados Unidos ya se han convertido en un factor importante políticamente con capacidad de influir en las elecciones? ¿Aún falta más organización para lograrlo? Y si esto es así, ¿por qué de alguna forma nos han como un poquito acorralado tanto en los últimos meses? Bueno, fíjate, en realidad en el censo del 2020 hay aproximadamente 650.000 venezolanos americanos y Ok. realmente eso es una fuerza electoral en este país que desgraciadamente no hemos sabido aprovechar. Nosotros hay un estado como la Florida donde sí tenemos unos congresistas que siempre están hablando y tienen el tema de Venezuela como primordial, pero hay estados en todos los Estados Unidos donde los congresistas, a lo mejor que hay en Venezuela en este momento, o tienen ideas erróneas con respecto a la situación que vivimos los venezolanos o que viven los venezolanos que están allá. Ahí, por ejemplo, esta afirmación de la secretaria Kristi Noem de la parte de seguridad de Estados Unidos, donde ella dice que, bueno, que ya el TPS no hace falta porque en Venezuela ya la situación está como normal. Y sin embargo, ayer sale un comunicado donde se alerta a los ciudadanos mexicanos que salgan inmediatamente de Venezuela por considerar este un país peligroso para los ciudadanos americanos. Entonces, lo que nosotros en AIVAC hace 21 años que lo venimos trabajando y diciendo es que cada venezolano, así sea uno solo, que viva en algún estado de la nación, de este país, que debe dirigirse a su congresista y a su senador. Los congresistas y los senadores de la Florida se dedican a los constituyentes de la Florida. Los senadores y congresistas de Utah, lo que le interesa son los constituyentes de Utah. Por lo tanto, los venezolanos tenemos que convertirnos, esos 650.000 venezolanos que vivimos aquí, tenemos que convertirnos en una fuerza de voz para la comunidad venezolana. Nosotros hicimos una caravana hace un par, 2, 3 semanas, hicimos una caravana, fuimos a Washington y repartimos 545 cartas en cada una de las oficinas de los congresistas y senadores de Estados Unidos. Les repartimos una carta explicándole la situación de Venezuela y el por qué el cartel de Maduro es un peligro para esta nación, alertándolos a ellos justamente de que lo que está pasando en Venezuela es algo que está a 1.200 millas de la frontera de Estados Unidos, pero es un peligro para este país. Fabricación de drones, presencia del Hamas, Hezbollah, todo lo que nosotros sabemos que está sucediendo en Venezuela. Y eso es lo que tenemos que hacer los venezolanos americanos para lograr más apoyo. Los tres congresistas de la Florida, el senador Rick Scott, la nueva senadora Ashley Moody, ya ellos están conscientes del problema de Venezuela y están luchando por nosotros, están tratando de lograr algún cambio para estos tepecinos que están ahorita en el limbo aquí en los Estados Unidos. Pero no basta con los senadores y congresistas de la Florida, lo tenemos que hacer en todos los estados de los Estados Unidos.
A ver, con el regreso de Trump a la presidencia en su segundo mandato, se ha como reactivado una narrativa más confrontativa hacia el régimen de Maduro, ciertamente, ¿no? Muy distinta al enfoque más negociador y pragmático de la administración de Biden, y hay que decirlo. Durante su primer mandato, Trump impuso sanciones severas, reconoció al gobierno interino en su momento y fortaleció vínculos con líderes de la diáspora. Sin embargo, muchas promesas no se tradujeron en soluciones concretas para los venezolanos dentro y fuera del país. Por ejemplo, esto de tenemos todas las cartas sobre la mesa, etcétera, ¿no? ¿Siente usted que la Casa Blanca, bajo ambos partidos, han de alguna forma, no sé si utilizado es la palabra, pero eh, sí, bueno, han utilizado políticamente a la diáspora venezolana cuando les ha convenido, pero han dejado de lado un poco sus demandas cuando el costo diplomático ha sido alto? Quizá con el retorno de Trump hay alguna expectativa o un cambio más real para las políticas contra el régimen de Maduro. Sí, mira, cuando tú hablas de negociaciones, en negociaciones hay algo que dan ambas partes, ¿no? Ambas partes dan y se va haciendo una negociación. El gobierno del presidente Biden no hizo negociaciones. El gobierno de Biden le entregó todo a la dictadura de Maduro y no recibió absolutamente nada a cambio. Esa es la diferencia con el presidente Trump. Estamos viendo, el presidente Trump quiere volver a imponer nuevas sanciones, etcétera. Pero lo importante de este gobierno o de esta administración segunda del presidente Trump es tener la presencia de un secretario de Estado como lo es Marco Rubio. Marco Rubio lo conozco yo hace muchísimos años, hemos tenido muchas reuniones juntos, hemos hablado mucho sobre la problemática de Venezuela y creo entender al secretario Marco Rubio y sé que tenemos una persona que va a hacer lo posible por liberar a Venezuela. Dentro de eso está un marco muy grande y la geopolítica hay que verla como realmente es. Allá hay la presencia de China, la presencia de Rusia, la presencia de Irán, etcétera, etcétera. Y creo que es algo que se debe manejar con sumo cuidado de cómo se va a actuar en Venezuela. De que va a ser muchísimo más fuerte que lo que fue el gobierno del presidente Biden, estoy seguro. Y también tengo la esperanza que en estos 4 años del segundo mandato del presidente Trump, nosotros logremos la liberación de Venezuela con el secretario Marco Rubio. Ahora, el programa IVAC, que es el programa que usted preside, que es Interagency Venezuelan Assistance Coordination, fue creado para articular la ayuda y la protección a los venezolanos desplazados. ¿Qué ha significado el IVAC para los venezolanos aquí en Estados Unidos, don Ernesto? Sí, el AIVA lo que significa es Independent Venezuelan American Citizen. Somos ciudadanos venezolanos americanos que desde hace 21 años le venimos hablando a la comunidad de lo que te dije al principio de la vista. Nosotros estamos tratando de hacer un lobby en Washington en pro de los venezolanos, tanto aquí como allá. Y ese ha sido nuestro trabajo durante 21 años. Ya hemos hecho 4 caravanas, hemos hecho 2 exposiciones dentro del Congreso y del Senado de los Estados Unidos y todas estas relaciones que tenemos con los congresistas, los senadores aquí en los Estados Unidos. Créeme que AIVAC ha sido una organización seria, estamos tomados como una organización seria y por eso es que siempre estamos siendo invitados a los eventos de estos congresistas y senadores del estado. Tenemos presencia en 21 estados de la nación, tenemos directores y organizaciones eh, asociadas a nosotros en 21 estados, como te dije, y el trabajo nuestro principal es hacer lobby en Washington para lograr beneficios para nuestra comunidad. Sí, justamente hablando de ese lobby en Washington y lo que comentaba de las cartas que ustedes llevaron a estos congresistas, justamente la congresista Salazar, Soto y Wasserman Schultz han presentado una legislación que busca designar un nuevo TPS, que es el estatus de protección temporal para los venezolanos, reforzando una demanda largamente sostenida por la comunidad, ¿no? ¿Qué posibilidades ve usted reales de que esta propuesta avance en el Congreso
Congreso y quizás esto podría cambiar la vida cotidiana de los venezolanos si finalmente aprueban de nuevo un TPS, don Ernesto. Sí, fíjate, siempre estamos en lo mismo, ¿no? Estos Mm. son congresistas del estado de la Florida y los venezolanos americanos en todos los estados, a donde haya uno solo, debe escribirle a sus congresistas y a sus senadores. Muy bien lo dijo la congresista María Elvira Salazar cuando estuvimos en la caravana en Washington. Ella vino a hablar con los venezolanos que estábamos ahí dentro de un salón en el Congreso que nos prestaron. Ella vino y nos dio ese mensaje: señores, nosotros solos no podemos, necesitamos de otros congresistas en otros estados. ¿Cómo lo logramos? Bueno, los constituyentes de estos congresistas deben hacerle presión a cada uno de sus congresistas en los estados donde ellos viven o los distritos donde ellos viven para que esta ley se pueda llegar a promulgar. Los venezolanos somos los únicos que podemos hacer algo para lograr que esto se apruebe. Y lo tenemos que hacer con nuestros votos, nosotros los votantes, haciéndole presión a nuestros congresistas en cada uno de los estados. Hasta que los venezolanos no entiendan eso, no vamos a poder lograr nada. No tenemos ninguna fuerza, no tenemos, nosotros solos aquí en el estado de la Florida ya tenemos convencidos a estos congresistas y senadores, como lo dije, pero eso tiene que suceder en todo y cada uno de los estados de la nación. A pesar de su activismo, los venezolanos enfrentan una narrativa pública que a veces los encasilla como un grupo homogéneo o hipermilitante, ¿no? Especialmente aquí en Florida. Esto influye en cómo son cortejados o descartados electoralmente. ¿Cree usted que los partidos políticos en Estados Unidos entienden la complejidad interna de la diáspora venezolana o están construyendo, digamos, estrategias o estereotipos poco realistas sobre los venezolanos? Mira, es que como en todo, ¿no? En un país democrático cada uno tiene su opinión y cada uno tiene libertad de acción y de pensamiento. Pero nosotros creemos que hay un grupo de venezolanos que están totalmente equivocados al poner una valla en una autopista, ya tildando de traidores a estos congresistas que lo único que están haciendo es trabajando en pro de los venezolanos. Eh, los tratan como traidores, los comparan con Fidel Castro, etcétera, etcétera, cuando es todo lo contrario. Estos son congresistas que desde que yo los conozco y desde que han sido elegidos no han hecho sino trabajar por nosotros. Entonces, mientras los venezolanos no entendamos cómo funciona la política de Estados Unidos, nosotros no vamos a lograr ser una fuerza que sea oída y escuchada. Hasta ahora hemos tratado, como te digo, tenemos 21 años en esta actividad, conocemos bien la política de Estados Unidos, lo hemos demostrado y fíjate, con las sanciones, la primera caravana que hicimos fue, ¿no?, con las sanciones. Fue una caravana que llevó a 2.500 venezolanos el día que se iba a aprobar o no la ley de sanciones y logramos hacer una presión donde los demócratas, congresistas demócratas ni siquiera aparecieron por el Congreso. Se hizo la votación y se aprobaron las sanciones. Entonces, eso demuestra que los constituyentes son los que le decimos a nuestros congresistas y senadores qué es lo que nosotros queremos y ellos verán si hay una fuerza electoral que los está apoyando, entonces van a aprobar lo que nosotros queremos. Don Ernesto, y como siempre, cada vez que nos vemos por allí en actividades, usted es un ejemplo de esos venezolanos que son referencia, una buena referencia para este país. Le agradecemos mucho por esta conversación, por aclararnos estas dudas. La comunidad venezolana en Estados Unidos ha demostrado sin duda una enorme capacidad de adaptación, de organización y sobre todo conciencia cívica. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. No, gracias a ti por la invitación y el mensaje a los venezolanos. Hagamos fuerza política en este país, pero con conciencia y apoyando a nuestros hermanos venezolanos que no votan. Pero nosotros los 650.000 tenemos el poder del voto y tenemos que aprovecharlo para lograr los beneficios para nuestra comunidad, tanto aquí como en Venezuela. Así es, muchísimas gracias por ese mensaje, don Ernesto. Gracias, gracias. Era don Ernesto Ackerman, él es el presidente de AIVAC, y ustedes no se aparten porque ya venimos con más información aquí en su programa. Buenos días.